En esta mañana en Génesis, en el capítulo 3, vamos a ver cómo la serpiente antigua, Satanás o Lucifer, con todos los nombres que él tiene, vemos que cómo él astutamente engañó al hombre. Dice, vamos a leer en el nombre de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach su palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Vamos a leerlo hasta allí, porque después vemos que los ojos se abrieron. Y pueden tomar asiento, mis hermanos. Vemos que Satanás lo que busca es poder. Satanás es poder atingirnos, ver cómo poder llegar a nosotros para separarnos de la presencia de Dios, separarnos del amor de Dios, porque vemos que Adán y Eva estaban ya dentro del huerto, pero la serpiente, lo que me llama la atención, estaba al exterior, se la podía ver, porque ella la vio. Ella no es que no la vio la serpiente, se acercó, habló con la serpiente. Y este tema que yo voy a traer es muy interesante porque es algo que yo pienso que nosotros tenemos que hablar de algo que Dios nos dio como experiencia. Y yo pienso que ahí es cuando Dios se glorifica porque ya hemos vivido, hemos experimentado. Pero quiero hablarles en esta mañana sobre la nueva era, porque vemos que la nueva era está engañando a muchos lugares, muchas personas. Pero sobre todo, la nueva era es algo muy grande. Y como ayer el Señor nos hablaba, podemos pecar sin darnos cuenta, podemos abrir puertas tal vez inconscientemente y muchas veces podemos ofender a Dios. Y por eso, como Dios nos hablaba, que la obediencia tiene beneficios, porque bendice nuestros hijos, bendice nuestra alacena, bendice nuestras finanzas, nuestra vida. Pero cuando nosotros nos apartamos, como le pasó a Adán y Eva, que fue el caso, que ellos sin darse cuenta, ya Dios ya les había dicho, ayer hablamos de los beneficios de obedecer, pero en este caso ellos ya sabían, pero no obedecieron porque el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, le dice: lo que pasa es que tú vas a ser sabio, lo que pasa es que tú vas a ser como Dios, inteligente, hermoso, luz. Vemos que la nueva era, eso es lo que trae como engaño. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es luz. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. He estado teniendo algunas llamadas y justamente yo tuve una pequeña visión. Y en esa visión yo no entendía por qué yo miraba a una joven. Y hay mucha gente, muchas iglesias que no creen en la liberación, que se burlan de la liberación, que dicen que eso no es para nosotros. Pero la Biblia dice que es el pan diario para los hijos de Dios. O sea, no es para el impío. El impío no conoce lo que es la liberación porque está atado, porque no conoce a Dios. Pero la Biblia dice a la mujer de Sidón, cuando fue a buscar ayuda, porque nadie la ayudaba, ella ya había ido a buscar tal vez a brujos, y aquella niña, aquella jovencita estaba endemoniada. Pero vemos que el Señor le dice: no, el pan es para los hijos. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, vemos que nosotros pasemos a ser familia de Dios, hijos de Dios. Y entonces le dice: no, pero ella dijo: no importa, aunque sea un poquito, dame migajas. Pero ella entendió lo que es la liberación y solamente por la palabra de Dios la hija fue libre.
Algo que me llama la atención es que la nueva era, algo como lo que les decía, uno tiene que pasar por una experiencia para poder predicar. Yo no puedo predicar algo que yo no vivo y que no entiendo. Pero el Señor me mostraba hace algún tiempo una serpiente y yo no entendía muy bien. Y tenemos que cuestionarnos. Hay cosas que a veces yo veo, discierno, y hay cosas que yo sé. Y viendo en el medio del evangelismo, he estado viendo que Satanás quiere siempre buscar contacto, otra vez atarnos, otra vez ligarnos. ¿Y por qué digo eso? Porque a varias veces que se ha ido al evangelismo, cuando he ido, sea que esté con alguien, cuando he estado sola no, pero cuando mismo que estoy con alguien, el enemigo busca el contacto. Y yo les voy a decir cómo el enemigo busca contacto, para que ustedes, la iglesia, también tengan cuidado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos ha desatado, nos ha desligado, gloria sea el nombre del Señor, el enemigo busca otra vez buscar contacto, otra vez volver. Y esta semana que se estaba evangelizando, el Señor me dice quién es satanista. Nosotros no es que sabemos o que somos adivinos, no, porque eso sería brujería, sería ocultismo. Pero vemos que Dios ha dado dones a los hombres para que a través de los dones uno sepa. Hay cosas que a veces yo no sé ni por qué lo sé, pero el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice: esta persona hace esto, esta persona hace este otro. Y en esta semana, en medio del evangelismo, podía mirar a un hombre satanista. Y he visto que a veces no me llegan a mirar a los ojos, huyen, corren, es como si vieran al propio, como si fuera, ¿qué? Pero corren, o sea, no quieren. Yo digo: Señor, me dice, porque ellos no soportan la luz, ellos no pueden, no soportan. Es como Satanás, no puede la sangre de Jesucristo porque lo quema. Y esta semana yo empecé a preguntarle al Señor que por qué, porque esta semana un satanista quería tocarme la cabeza. Entonces vemos que el enemigo quiere siempre conectarse, tener puntos de acceso, puntos accesibles a través para activar otra vez, para él poder entrar. Si tal vez tú no le hables a través de sueños, a través de una visión o a través del pecado, el enemigo busca cómo tentarte, cómo hacerte caer. Y por eso quiero traer esta palabra sobre la Kundalini. Y usted va a decir: ¿qué es la Kundalini? La Kundalini es una serpiente, y es por eso que justamente yo quería hablar, porque he estado viendo casos de gente que me ha llamado y el Señor me ha ido explicando. Y hay gente, gloria sea el nombre del Señor, que está dentro de las iglesias, y que muchos pastores, como no creen la liberación, entonces su gente está endemoniada, está atada, y muchas veces está dentro del evangelio, pero siguen pecando afuera. Están dentro en una congregación, pero siguen haciendo afuera lo malo. Están dentro de una congregación como una religión, pero siguen haciendo lo malo. Siguen criticando, siguen haciendo. Nosotros somos santificados por la palabra. Vemos que la Biblia dice que si hemos pecado, tenemos un abogado, está la sangre de Jesucristo. Pero una diferencia es que cuando la persona está atada, vemos que el Señor Jesucristo, lo primero que hizo, no recuerdo si está en Lucas capítulo 8, donde vemos que el Señor Jesucristo primero lo desató y lo desligó al endemoniado y se convirtió. Pero mucha gente dice: no, ven a Jesús primero y después es el mismo. Pero vemos que primero el Señor hizo lo contrario. Primero lo desató, lo desligó, sacó los demonios, ordenó que los demonios se fueran a los abismos, y el joven quedó sano y en sano juicio. ¿Qué quiero hablar con esto de la Kundalini? Porque la Kundalini es parte de las religiones orientales del hinduismo. Y tal vez va a decir: pero ¿eso qué tiene que ver con los cristianos? Tiene mucho que ver, porque mucha gente está dentro de las iglesias y no entiende o no se da cuenta que hay una manifestación de Kundalini. Y a veces las personas pueden decir que eso no puede ser verdad, porque una vez que ya es salvo, ya la persona ya tiene el Espíritu Santo. Pero hace un mes, que haciendo una liberación, se salieron los demonios de muerte, se reprendó el espíritu de depresión y de suicidio, y salieron. Pero esa misma noche yo podía ver en una visión
yo me veía fuera de mi cuerpo y yo me veía también mi propio ser. Yo me veía que estaba allí acostada, pero yo me podía ver del exterior y veía cómo los demonios intentaban entrar. Entonces yo comencé a orar y ellos no pudieron entrar porque vemos que el Espíritu Santo es el que viene a ayudarnos. Empecé a orar, me levanté a orar y yo dije, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a liberar a otros, los demonios quieren vengarse, quieren tenerte atado, porque entre más atado tú estés, tú no vas a poder libertar a otros. Entonces el Señor quiere levantar gente libre, como hemos cantado en esta mañana, para danzar, para alabar, para servir al Señor, para evangelizar, para hacer todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos para que se multiplique. Pero si nosotros estamos atados, hay la depresión, hay el desánimo y la persona piensa muchas veces que es ella. Dice, no avanzo, no quiero, pero muchas veces la gente no recuerda lo que pasó antes. ¿Qué quiero decir? Que hablando con alguien, yo dije, yo no le voy a decir lo que yo vi, simplemente voy a orar. Y de repente el Señor me dijo, habla. Y empecé a hablar. Y dije, yo vi esto. Y me dijo, sí, eso sí es verdad. Y así también es mi casa. Yo nunca he ido a su casa. Y entonces le expliqué, ¿qué es lo que pasa? El Señor me habló y yo le dije, explícame, Señor, ¿por qué? El Señor me dijo, es porque viene de la parte, cuando tú abres las puertas a los marcianos, cuando tú escuchas o abres documentales de los extraterrestres, es como si tú estuvieras aceptando, ¿cómo te puedo decir? Es como una doctrina falsa. Ya cuando tú vas a una iglesia y te hablan de la prosperidad y tú dices amén a todo, estás aceptando esa doctrina. Si una persona se va a los mormones y está en el error y aceptan el bautismo por los muertos y dicen a eso amén, están aceptando esa falsa doctrina. Si una persona acepta que el Espíritu Santo es una fuerza, como en los testigos de Jehová, gloria sea el nombre del Señor, entonces esa persona va a quedar atada en esa falsa doctrina, en esa secta. Porque es eso el problema, que Satanás se ha dedicado en los últimos tiempos a saber y a planificar cómo atingir a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para tenerlos atados, para que no lleguen a su propósito, que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero si el diablo consigue atar la mente, controlar la mente, lo que el enemigo va a hacer es que nos va a tener inoperantes. Y lo que Dios quiere es levantar guerreros operativos. Lo que Dios quiere es levantar un ejército que pueda levantarse con las armas que Dios ya nos dio, porque Dios nos dio la palabra. Tenemos una espada gloriosa que Dios nos ha dado y yo veo qué poder que tiene en el Espíritu. Si nosotros entendiéramos qué poder tiene la palabra, destrozamos, son demonios, son monstruos. Pero muchas veces el problema que por la falta tal vez de la predicación, de que la gente habla solamente amor y Dios es amor, pero no entiende que Dios también es fuego consumidor, que Dios detesta, que abomina el pecado y que tenemos que apartarnos del pecado, cada uno de nosotros. ¿Y por qué quiero ir a la Kundalini? ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, gente viene atada y esa gente tal vez no ha confesado sus pecados o el pastor no ha tenido el discernimiento y le dice, no, tú ya estás sano, ya tienes el Espíritu Santo. Y esa persona dice, wow, tengo el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces esa persona, vemos que esa persona a veces toca llamarla, ir a buscar para que venga a la iglesia. Porque cuando una persona es un nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo, quiere estar en la presencia de Dios, quiere estar allí. ¿Dónde hay el ayuno? ¿Dónde está la oración? Yo quiero, porque siente la presencia de Dios y desea. Pero una persona puede con el tiempo, como lo que yo veía, lo que el Señor me explicaba, era que los demonios muchas veces, si no pueden entrar por medio de que nosotros estamos cantando, alabando, el enemigo trata de tener contacto, puntos de acceso. Es decir, que por dónde entrar. Y algo que me llama la atención de esto de la Kundalini es que esto está operando en las iglesias. Y eso es lo que me llama la atención y eso es lo que me da temor. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones que no son de Dios. Porque Dios es, ¿cómo podemos decir? Dios es paz, Dios es luz, Dios es libertad. Pero vemos que la manifestación de la Kundalini
puede parecer como si fuera de Dios, como si fuera el Espíritu Santo, pero no lo es. Y eso me quedé pensando y esta semana hablando con alguien, justamente el Señor por eso me dio este tema, porque el Señor a través de esa visión que yo veía esta persona, el Señor me decía, es porque esta persona abrió puertas, cree en la nueva era. Y hay cosas que yo no lo sé, simplemente que yo lo sé porque el Señor me habla. Y me decía que cuando la nueva era es tan extensa, la nueva era podemos ver que hay el hinduismo, está el yoga, están medicinas o alternativas, como les había comentado antes, el rolfing, hay ciencias que están ocultas que parecen que fueran medicales, porque es así como mucha gente hemos abierto puertas a través de masajes, a través del tai chi, a través de el karate, que mismo cuando yo no conocía mucho, el Señor me dijo, no metas a tu hijo al karate. Y yo dije, y mi hijo me pregunta, me decía, el Señor dijo que no, pero no entendía el por qué. Después el Señor me decía, porque cuando abres a la acupuntura ya son agujas que han sido ministradas por demonios, que tal vez la gente que escuche diga, eso es mentira, pero es verdad, porque esas agujas van entrando en tu cabeza y van ministrando, porque nosotros oramos a Dios antes de comer, nosotros oramos al Señor agradeciéndole por un nuevo día, porque estamos dándole la gloria a Dios, pero esas personas que tal vez han traído a través de otras ciencias ocultas, pues no están realmente. Si ustedes ven, en el acupunturista tiene un Buda, porque él es su Dios, porque se supone que Buda le trae paz, le trae tanta karma y no sé cuántas cosas más. No conozco mucho, pero quiero hablar de lo que yo conozco y de lo que el Señor me dio a entender. Es que a través del yoga, por eso quiero hablar, porque muchos jóvenes, y yo veo aquí sobre todo en Suiza, que están abriendo esas puertas desde niños, que veo en portadas, en la televisión, en muchos, el enemigo quiere levantarse a través de la Kundalini. Y quiero decir, ¿qué es la Kundalini? La Kundalini quiere decir que es una serpiente enroscada. Y esa serpiente enroscada llamada Kundalini, o ese demonio o espíritu inmundo, como se lo quiera llamar, se localiza en la cervical, en toda la parte de la columna, quiere decir desde el sacro hasta la cabeza. Y quiero explicarles cómo esa Kundalini entra. Esa Kundalini entra por medio de la cabeza. Ese es el lugar de acceso donde va a entrar para localizarse y después se va a manifestar. Y muchas personas pueden manifestar como si fuera el Espíritu Santo. Y yo no estoy diciendo que hay que tener miedo, porque el Espíritu Santo cuando viene nos toca, nos viene a traer paz, nos viene a traer tranquilidad. Pero lo que quiero referirme es que a mí algo me llamó la atención, de que cuando hay manifestaciones raras, yo mismo le digo, Señor, esto es tuyo, no. Porque yo digo, Señor, yo no quiero recibir algo que no viene de Dios. Lo que más me llama la atención es que esta Kundalini es a través de la imposición de manos. Y muchos de los hinduistas, de los maestros, Illuminatis y todo eso, ellos lo hacen a través de sus seguidores, de los joggers, de aquellos que están allí delante de vamos a decir, de un centro de yoga, y ellos van a activar esa Kundalini. ¿Por qué yo traigo este mensaje? Es porque tal vez otras personas que nunca han escuchado, quiero alertarles. ¿Por qué? Porque es necesario de ser libres, porque podemos pensar que es Dios que nos está hablando y no ser Dios que nos esté hablando, porque la Kundalini se hace pasar por el Espíritu Santo. Podemos pensar que es el Espíritu Santo que nos está hablando y no ser el Espíritu Santo. Y hay manifestaciones y hay síntomas, pero no sé si llegue a lograr a hablar de eso, si no estaremos hablando la semana próxima. Lo que pueda alcanzar a dar hoy, vamos a estudiarlo, y tal vez si no la semana próxima, los síntomas, los peligros. ¿Por qué? Porque mucha gente, tal vez nosotros tengamos una vecina, una amiga, alguien que nos comenta que está yendo al yoga,
y explicarle que cuando la persona hace yoga le está abriendo las puertas a los mismos demonios. Hemos escuchado, pero muchas personas no sabemos, por eso es importante que la palabra nos sea revelada. ¿Por qué? Porque vemos que desde la antigüedad Satanás quería el contacto con el ser humano, pero allí vemos que estaba hablando con Eva, pero ahora el enemigo, para engañarnos, como vemos, dice que en la profecía dice que le aplastarían la cabeza con el calcañar en la cabeza de la serpiente. Vemos que Jesucristo hizo eso, pero vemos que el enemigo viene una y otra vez a tentarnos a nosotros y quiere de una manera u otra tener contacto con nosotros, entrar. Y algo que me llama la atención, algo que yo leí, que vi por medio de gente, por eso es lo que traigo como una alerta, es que gente está diciendo, no sé si usted escuchó de la glándula pineal, y la glándula pineal es algo que está dentro de nuestra cabeza. Y hay gente que sin darse cuenta, uno la ha activado. Y cuando se activa, se va activando el tercer ojo, que es parte del ocultismo. La gente que utiliza los chakras, que eso es lo que se ve mucho aquí en Europa, mucho. Y la gente corre a hacerse reiki, la gente corre a que le vean la luz, porque se supone que los chakras... Se supone que los chakras te dan color y que eso te hace ver tu aura y tantas cosas. Por eso digo, es parte del ocultismo. Y vemos cómo la nueva era ha venido a engañar a muchos jóvenes, a muchos niños. ¿Por qué? Porque como hay gente incluso que por ejemplo, por causa de la nueva era de esa secta, empiezan a decorar su casa con los colores para que les dé luz, para que les dé prosperidad, y van a colocar una silla en tal lugar para poder tener acceso, pero no algo espiritual. La gente busca lo espiritual, pero como hablábamos con alguien en esta semana, el hombre quiere poder. Lastimosamente el hombre quiere poder, pero quiere automático y sin tener que pagar precio. Pero vemos que el verdadero poder que Dios nos da, la dinamita que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 8, donde dice: y recibiréis poder cuando habráis recibido el Espíritu Santo. Vemos que Satanás es un imitador de todo. No solamente imita las fiestas, no solamente imita el sacrificio del Señor, pero vemos sobre todo aquí ahora en esta Semana Santa que el enemigo descarado, vemos cómo se mofa del sacrificio de Jesucristo, sacando gente que se va cortando, se va lastimando. ¿Para qué? Como si nuestro Jesucristo, como si nuestro Yeshua fuera un Dios derrotado. Sabemos que Él vive y sabemos que Él resucitó, pero Satanás siempre quiere como decir que Él venció, pero nosotros sabemos que nuestro enemigo ya fue vencido. Y gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Quería leerles un pasaje que se encuentra en el capítulo 12, en el versículo, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a mirar exactamente dónde está. Ay. En el capítulo 12, y vamos a mirar en el versículo 9. Vamos a leer a partir desde el 7, que dice, Apocalipsis 12, 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fueron lanzados fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos, gloria sea el nombre del Señor, que nuestra guerra es constante, que nuestra guerra es diaria, que nuestra guerra es todos los días, que yo no puedo decir hoy gané, hoy tuve una victoria y mañana ya me dejo dormir y ya me dejo como, ya no pasó nada. Vemos que nuestra lucha es diaria. Hay a veces que nosotros nos encontramos
como desanimados. Pero yo me he puesto a veces cuando yo digo, no, yo no puedo desanimarme. Yo no, ¿qué fue lo que pasó? Ayer estaba llena de poder, echando demonios, y ahora ¿qué pasó? Entonces vemos que el enemigo siempre quiere volver a tenernos en esa, gloria sea el nombre del Señor, en esa indiscapacidad, de tenernos atados, de tenernos paralizados. Y eso es lo que hace el enemigo. Pero, ¿qué hace la Kundalini en medio del pueblo de Dios? En medio del pueblo de Dios vemos que mucha gente no recibe a veces el Espíritu Santo. Y como no recibe el Espíritu Santo, en lugar de ayunar, en lugar de buscar al Señor, de decirle, bautízame con tu Santo Espíritu, yo quiero de tu poder, yo quiero de ti, Señor, muchas veces buscan la facilidad. Y bueno, que me imponga manos, que me ponga aquí. Y ya Dios nos ha hablado el peligro de imponer manos, el peligro de imponer manos. Entonces, algo que me impactó es que la Kundalini se la puede colocar a través de la imposición de manos, que eso era para mí algo desconocido. Pero hablando con esta persona que estaba diciendo hace un rato, es que esta persona, el Señor me explicaba cómo había abierto puertas. Esta persona nunca confesó, me confesó a mí. Yo decía, Señor, ¿por qué? Porque a veces el Señor quiere, ¿para qué? Para libertar a esa persona. Porque si su pastor no cree, no va a ser libre, va a quedarse allí. Y esta persona ama tanto al Señor que dijo, me dijo, pero yo no sé por qué. Y es una persona que desde sus 9 años sirve al Señor. Desde sus 9 años. Y me quedé pensando que esta persona fue primero a los Testigos de Jehová, se quedó algunos años, después fue a los Mormones, se bautizó por los muertos, después fue a los de Branaha, otra secta, se quedó allí porque ella buscaba a Dios, buscaba a Dios y no lo encontraba. Y vemos el peligro de correr de una iglesia a otra. Muchas veces el desespero de nosotros, el peligro que a veces queremos tanto de Dios, buscamos de Dios, pero Satanás se encarga de engañar al pueblo de Dios para alejarnos de su presencia, para alejarnos de su amor, para quitarnos el primer amor, para apagarnos la fe. Y es por eso es esta advertencia, porque me dio mucha pena de esta persona. Se fue a la luz del mundo, otra secta. Entonces yo decía, Señor, cuando no tenemos el discernimiento, yo hablé y dije, wow, qué lindo el Señor, todo lo que Dios te ha evitado, porque sea como sea, en su gran amor, que tenía 9 años, la única que se convirtió leyendo la Biblia. Wow, yo dije, qué hermoso testimonio, qué lindo testimonio. Y decía, wow, me dijo, no es como el tuyo. Dije, no, el tuyo es hermoso. Dije, qué lindo que Dios estuvo allí protegiéndote, que aún no conociéndole estaba allí, aunque tú tal vez te fuiste porque era una niña. Y gloria sea el nombre del Señor. Ella al fin conoció la verdad, pero nadie la ayudó. Por eso estoy diciendo, y esa persona, dentro ahora del cristianismo, o como la quieras llamar, como hija de Dios que aceptó a Jesucristo, que ya no está, que se salió de todas esas sectas, porque vemos que primero comenzó por los Testigos de Jehová, mormones, después de los mormones comenzó continuó por, como les decía, por Branaha, después, o creo que les dije otra, no recuerdo, y la luz del mundo. Y se quedó varios tiempo, pero el Señor es tan bello que cuando ella veía decía, pero ¿por qué idolatra al hombre más que a Dios? Si es a Dios que hay que tener respeto. Qué bonito, porque vemos que el Espíritu Santo, aunque ella no había sido bautizada con poder y fuego, tal vez Dios permitía para que después se afirme, para su familia. Dios tiene todo el control, pero lo que me llama la atención es que en su familia hay gente que está tocando la nueva era. Y entonces yo le decía al Señor que me explicara la visión que yo había hecho. A mí no me gusta como yo voy a tal lugar y yo quiero libertad. No es así. Dios te manda y Dios dice, bueno, yo voy contigo porque yo voy a liberar a tal persona. Es porque Dios te está ordenando. Pero yo no puedo ir y imponer manos o decir, porque Dios no me ha mandado. Pero si Dios te manda es porque Dios te va a respaldar. Y entonces yo le dije, tú necesitas liberación. Tú necesitas liberación. Tú vas a ver que es muy simple. Y me dijo,
me habló y me dijo, es que mi pastor no cree, es que nadie cree. Yo le dije, pero le dije, ¿tú crees? Me dijo, sí. Me dijo, porque yo veo como, bueno, empezó a hablar, me dijo, yo veo. Y me dijo, yo quiero así como lo que tú recibiste, yo quiero. Entonces yo le dije, tú vas a tener lo mismo, pero tú tienes que ser libre. Entonces vemos que cuando no hemos confesado lo que Dios nos ha hablado, hay iniquidad. Y esa iniquidad puede ir a sus hijas, mismo si sean cristianas, porque era eso que el Señor me llevaba otra vez. Porque yo veía a alguien de su familia y yo decía, pero ¿cómo es esto? Y el Señor me decía, porque alguien abrió la puerta. Y ella al abrir, puede una persona estar en el error, porque esta persona se quedó muchos años en los testigos de Jehová, muchos años se quedó también en los mormones, y ella con poco a poco se iba dando cuenta que eso no estaba bien y cómo era posible que la bautizaran por los muertos y que le hacían repetir palabras. Entonces estamos viendo cosas que el Señor está revelando para despertar al pueblo de Dios, para despertar a los hijos de Dios. Cuidado. Si tú eres mormón, sal, porque no hay bautizo por los muertos. Nosotros servimos a un Dios vivo. Amén. Nosotros no servimos a un Dios muerto, nosotros servimos a un Dios que resucitó, que se levantó de entre los muertos. Y que así mismo como Él se levantó de entre los muertos, la iglesia también va a levantarse y va a subir a los cielos. Entonces yo no puedo creer que exista eso, porque tal vez por la falta de conocimiento. Pero yo dije, Señor, ¿cuántas sectas hay? Entonces el Señor me empezó a hablar del hinduismo. ¿Cuántos dioses tienen en la India? Miles de dioses. Que la ratita no se la puede matar, que la vaquita no se la puede matar, que la caca puede estar allí en medio del camino. Yo digo, ¿hasta dónde Satanás ha enceguecido las naciones? ¿Hasta dónde Satanás va queriendo como si nosotros fuéramos marionetas de Satanás? O sea, ¿hasta dónde el enemigo ha enceguecido al mundo? Como hemos leído, que él ha venido a engañar al mundo entero. Y vemos que no vino él solo, él vino con muchos ángeles. Muchos ángeles, porque si vemos fueron la tercera parte de los ángeles del cielo que los logró engañar. Lucifer logró engañarlos para llevárselos y decir, y ahora vemos que ellos perdieron su belleza, perdieron lo que Dios había dado desde el principio, la sabiduría. Pero vemos cómo Satanás viene a dar esa sabiduría a la gente para creer en ovnis, en alienígenas, y sabemos que esos son demonios. La gente no cree, pero son demonios, son extraterrestres. Claro que son extraterrestres porque son fuera de la tierra. Ellos no nacieron aquí, eran ángeles antes. Por eso son extraterrestres, porque nosotros sí, porque nosotros estamos aquí en la tierra, vivimos en la tierra, Dios nos hizo de la tierra. Pero los ángeles antes estaban en el cielo, no eran de aquí, por eso extraterrestres. Pero saber que son ángeles de tinieblas. Y algo que me llama la atención, que hace un año cuando yo fui libre, a través de esta situación de la nueva era, que yo decía que se puede entrar a través de cartas, a través de la ouija, a través de la brujería. Y entonces a veces la gente no sabe o dice, no, eso no es verdad. Y entonces cuando nosotros decimos, necesitas liberación, necesitas ser libre, el enemigo no quiere eso. El enemigo no quiere que seas libre. Mas en el nombre de Jesús tú vas a ser libre. En el nombre de Jesús. Porque es para eso que fue traída la palabra, para traer libertad. Entonces el Señor decía que mientras se predique la palabra, el Señor nos liberta de toda serpiente, de todo dragón. Y algo que me llama la atención, que hace algún tiempo alguien, cuando yo recuerdo hace muchos años, una persona ni siquiera sabía, simplemente empezamos a orar, y mientras empezamos a orar, una persona dijo que había visto un dragón salir de su boca. Yo nunca había escuchado eso, yo nunca había entendido eso. Yo dije, ¿cómo un dragón le salió por la boca? O sea, pero porque un dragón no es una cosa pequeña, es algo grande. Yo decía, ¿cómo es posible? Y vemos que aquí en el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces vemos cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, viene a querer vivir en los cuerpos de las personas para tenerlos oprimidos, para tenerlos en el pecado. Y esa
Gloria sea el nombre del Señor. Eso el Señor me traía a la memoria. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? Es que un dragón puede salir por nuestra boca. O sea, y entonces el Señor me empezó a explicar que muchas veces cuando vamos de congregación en congregación y no sabemos la vida de esa persona, mucha gente está entrando, como ministros de Dios, pero son ministros del diablo. Y realmente nosotros no nos damos cuenta, porque eso es a través del Espíritu Santo que nos va diciendo, esto es mío, esto es satanista, esto viene de mí, esto no es mío. No es que nosotros hagamos acepción de personas, no. Simplemente que el Espíritu Santo nos dice, cuidado, cuidado, porque si tú buscas a Dios, Dios no quiere que tú seas engañado. Pero la propia Biblia dice que muchos, aún los escogidos, seríamos engañados. Entonces, de ese grupito de escogidos, podemos ser engañados. Y quería decirles que la Kundalini, no solamente vemos que gente que son gurú, vamos a decirlo así, los gurú tienen, yo qué sé, van a ella a la India y vemos que mucha gente, incluso a veces están manifestados y simplemente les tocan y ya la persona cae, pero vemos que las manifestaciones, se ve manifestaciones de una risa burlesca, se ve manifestaciones del cuerpo que se mueve de una manera rara. Y por eso digo, tenemos que nosotros examinarnos. Yo lo digo por mí. Porque cuando hay alguna manifestación, yo digo, Señor, yo empiezo a orar y yo le digo, Señor, no, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque Satanás quiere engañarnos. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos y decir, Señor, yo no quiero, yo reprendo, yo renuncio a todo falso mover del Espíritu Santo. Yo no acepto. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Como les decía, uno tiene que vivir. Porque el Señor me decía, mucha gente en la internet hay tantas cosas, tantas mentiras, que la gente habla y piensa que son canales de Dios, porque ponen, yo qué sé, no tienen discernimiento y cuando entran a esos canales se supone que están abriendo y a veces uno dice, es medical. Y de repente le están abriendo la puerta al enemigo a través de voy a activar la glándula pineal porque quiero ser más espiritual. Y vemos que Satanás es a eso a lo que he venido. Y ustedes ven, todo lo dejé preparado y no es normal que las diapositivas que iba a traer no se presentaron porque quería explicarles cómo es lo que eso viene, cómo es lo que eso entra. ¿Para qué? Para que usted sea libre. El Señor en esta mañana va a libertar. El Señor en esta mañana va a sacar. Por eso como la hermana cuando empezó a orar y dijo que se corte toda cabeza de serpiente. Vemos que no solamente en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, esta joven que era la pitonisa, le dice que cuando ya le empieza a reprender y le dice a Pablo, le dice que era por el poder de la pitón, por la adivinación, que esa mujer estaba sabiendo que ellos todos los días le decían, estos son hombres de Dios, que van a ir, que son representantes del Dios vivo. Este mensaje no es para traer miedo, este mensaje es para traer liberación, porque yo sé que como el Señor decía, va a llegar a varias personas, que va a llegar a otras personas que tal vez practican yoga y se dicen que son cristianos, que practican que el péndulo y que es así como se va metiendo, que como no importa que la hermana me ponga las manos y yo no estoy diciendo que la hermana no le puede poner las manos. Si usted conoce la vida de esa persona que tiene, que tiene unción, que es de Dios, bueno, si el Señor le dirigió, pues el Señor respaldará. Pero no se deje imponer las manos por cualquier persona, porque no sabemos quiénes son. No sabemos si usted estuvo en una secta y usted nunca renunció, pues esa doctrina la va a tener atada. Y el Señor quiere hacer obras lindas en su vida, pero va a decir, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Yo oro, yo ayuno y no avanzo. ¿Por qué? Porque la serpiente Kundalini quiere tenerla encadenada. Y vemos que esta serpiente Kundalini lo que hace, ella habla también, como vemos en el principio del Edén, viene a hablar y la gente dice, es el Espíritu Santo que me habló. Pero muchas veces, gloria sea el nombre del Señor, muchas veces la persona que no conoce
que no conoce que no conoce del Señor, que no sabe del Señor, pues la persona que va por la primera vez no sabe a qué lugar fue. Como muchas iglesias que son de prosperidad, donde hay brujos, donde hay hechiceros, gente de la prosperidad que dice, aquí los de 1000, aquí los de 2000, aquí los de 5000, como que si Jesucristo, Yeshua HaMashiach, hubiera dicho que por el dinero nos compró. Si fue por precio de sangre que fuimos comprados, si fue por precio de sangre que fuimos redimidos, no fue porque cuánto dinero tú tienes, cuánto dinero tú me vas a dar, no. Pero Dios quiere hacernos libres porque en ese tipo, tal vez, y espero que este mensaje llegue a iglesias que tal vez están dentro de la prosperidad, que dice siembra 5000 y te quito el carrito, pero vas a tener un carro más. No, porque Dios lo que se preocupa, lo que quiere es nuestra liberación. Quiere Dios tocar a vasalla, quiere que vivamos en libertad para servirle, para libertar a otros. Pero si la gente está cautiva, ¿cómo va a libertar a otros? Si la gente está atada, ¿cómo va a libertar a otros? Si la persona está enferma, ¿cómo va a sanar a otros? Entonces el Señor me decía, mira esta persona, ¿por qué es lo que tú vas a orar? Entonces yo entendí la visión y yo dije, gloria a Dios, porque el Señor ya me está dando el mismo, la autorización. Y yo dije, mi hermana, tranquila, vamos a hacer así, así, así. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces el enemigo quiere engañarnos. Y gloria sea el nombre del Señor. Por eso, gente que escucho que se burla, que eso es mentira, que la liberación, que eso de las herencias, maldiciones generacionales es una mentira. Es una realidad. Simplemente que Satanás viene así como esa serpiente a decir, no, tú estás bien, no, tranquilo. Y algo que me llama la atención es que cuántas veces la gente que va a la brujería y le tocan la cabeza, pues la kundalini, porque uno no sabe qué es lo que están hablando el brujo. Y es lo que decían los gurús, meten la cabeza y ya van introduciendo. Entonces, algo que me llama la atención es que esta serpiente se enrosca y dice que se encuentra en la columna vertebral. Pero lo que más me llama la atención, que la gente no entiende los peligros porque no conocen a Dios, y la gente está buscando, sobre todo aquí en Europa y en otros países también, a que se active la kundalini, y a través del yoga la activan. Yo escuché en un testimonio yo escuchaba que una psicóloga, ella ciencia y todas esas cosas, ella empezó a hacer el yoga porque se supone que lástima que las diapositivas no están funcionando, porque quería mostrarles cómo afecta, porque primero ella se posa para comandar la cabeza. Y yo entendí por qué el Señor hace un año me dijo control mental. Yo no entendía, porque hay cosas que a veces el Señor me habla 2 o 3 palabras. Yo dije, Señor, ¿pero qué me quieres decir? Porque a mí me gustaría que me habla audiblemente, pero que conversemos todo el tiempo. Pero simplemente yo lo escucho audiblemente, pero son 2 o 3 cosas y es a mí de buscar, es a mí de rogar y Señor, ¿qué me quisiste decir? Y entonces, control mental. Yo pensaba que era solamente para mí. No pensaba que mucha gente estaba así. Por eso el Señor me dijo, yo lo que te he mostrado, tú vas a hablar y tú vas a testificar. Yo incluso hasta di mi rostro, porque el Señor me dijo, quiero que testifiques. Y yo lo testifiqué. Y es raro, yo digo, Señor, ¿pero por qué he puesto así? Y es raro que la gente busque, porque la gente no quiere la verdad. Y Satanás no quiere que la gente sepa la verdad, los peligros de la nueva era, los peligros de la yoga. En mi caso, yo nunca practiqué yoga, nunca. Pero en mi caso fue que yo me hice un masaje y a través de eso ellos van activando los chakras. A través de ellos, cuando ellos conocen, ellos saben. Tal vez nosotros no conocemos. Es como alguien que, por ejemplo, hace el Reiki. Esas personas están en peligro porque no entienden que a través del Reiki ellos están haciendo igual. Los que practican el Reiki son gente, y vemos cómo Satanás usa esas personas para abrir más y más lugares para aquí, para ir engañando al pueblo de Dios. Y la gente a veces dice, no, ándate al psicólogo, anda a este otro, sí, es mejor. Y a veces no se sabe si le van a hacer una hipnosis. Escuchaba en un mensaje, en un testimonio, que una joven cristiana, en lugar de buscar a Dios, fue, alguien no sé quién aconsejó, fue al hipnosis, le plantearon hipnosis. Después de un mes la joven de 16 años estaba embarazada. Ellos supieron que fue el médico que la dejó embarazada porque esta muchacha era virgen,
era una doncella, y el único lugar donde esta joven había ido era con este médico, y gracias a Dios fue acompañada por sus padres. Pero cuántas jovencitas, cuánta gente que va a la regresión, que a la hipnosis, no se sabe qué es lo que, porque lo toman como una marioneta. Eso de la hipnosis vemos que es parte. Yo pienso que debe haber una hipnosis medical, pero ¿hasta dónde medical mismo? Porque para hacerme regresar hacia atrás, hacia años atrás, yo no veo que sea medical, porque Dios nos manda a libertad. Lo que quedó en el pasado, a ser libre. Lo que quedó en la parte de atrás, a perdonar. Eso es lo que Dios quiere, que no dejemos viviendo el pasado. Y la gente lo que quiere es regresarle al pasado, que para que ver qué es lo que te pasó, tus traumatismos. No, Dios no quiere que regresemos al pasado. Y mismo Jesús nos dice que no traigamos al pasado, el recuerdo al pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces trae amargura, eso trae a veces recuerdo dolor. Entonces, ¿para qué recordar el pasado? Lo más importante es perdonar, perdonar para que nosotros podamos ser libres. Y algo que me llama la atención, gloria sea el nombre del Señor, es que en este testimonio que yo leía de una psicóloga, ella decidió, porque creo que no podía dormir. Y es así como Satanás está engañando. ¿No puedes dormir? Pues ven, yo sé, te hago un masaje, y tal vez la persona ni se da ni cuenta. Y esta persona empezó a hacer el yoga, y aparentemente, yo nunca he hecho el yoga, pero ella explicaba, y ella tiene que hacer como unos sonidos con la boca, con letras, haciendo y cosas así. Entonces, posiciones. Y a través que cuando deja la mente vacía, los demonios comienzan a entrar. Por eso yo decía, le empieza a entrar por aquí, por la cabeza. Algo que me llamó de esta persona que no era cristiana y que creo que hoy ya se convirtió al Señor, porque desde ese momento le dio temor, fue porque ella miró por el espejo. Dios le abrió los ojos, yo pienso mismo siendo impía, porque ella no creía en Dios, pero como todo mundo, a su manera, que Dios es amor y que Dios vive en su corazón, pero no era religiosa, como ella decía. Y entonces ella empezó a hacer, cuando de repente, como ella estaba casi frente a un espejo, ella empezó a mirar una gran cobra, como una cobra, y cómo estaba sobre su cabeza. Eso estoy hablando de alguien de ciencia, de una psicóloga, no estoy hablando de religión, de una persona que mismo estaba presentando su testimonio. Entonces me dejó impactada, porque ya hay cosas que el Señor me muestra, me habla, pero yo decía, Señor, ¿pero cómo es esto? Entonces yo decía, es una persona impía, y eso le dio miedo. Pero hay gente que está teniendo escalofríos, los pies fríos. Cuando la Kundalini entra, viene a dejar sensaciones. Bueno, no sirvió mismo las diapositivas, pero viene a tener control incluso de exceso por la sexualidad. Se ve que viene cuando las personas que practican eso de los chakras empiezan a activarla también a través de eso. Y vemos que eso de los chakras muchas veces se utiliza, como les decía, ¿no? A través del reiki, a través de ese tipo de masaje. Entonces, por eso yo entendí, y tal vez alguien diga, eso es mentira. Pero yo recuerdo que cuando a mí el Señor me dijo control mental, a mí el Señor nunca me dijo, tú tienes la Kundalini o tienes eso. No, el Señor me dijo control mental, control mental. Y de repente el Señor usó a mi hijo. Y cuando yo le dije, Anthony, tú no puedes escuchar ese tipo de música, me dijo, pero mamá, tú ves los demonios por todo lado. Yo dije, es que el Señor me dice que no. Yo solamente escucho, el Señor me dice, eso no es para ti. Bueno, gloria a Dios, mi hijo obedeció. Mi hijo dejó, porque me dijo, muéstrame con pruebas, y yo dejo de escuchar eso. El Señor me dijo, ándate al computador y tú vas a ir. Yo no sabía lo que era Nueva Era, yo no sabía, pero entendí que el Señor me quería libertar. Cuando encontré Rolf, yo dije, yo me hice eso, yo me hice ese masaje. Y yo fui medicalmente, fue por mi brazo que me había quebrado, pero yo no fui a buscar mi poder, pero mucha gente está buscando poder diabólico, poder que mucha gente se está yendo a países como la India, se van esos gurús, les ponen las manos y reciben demonios. Y la gente piensa que eso ya es más espiritual, y ya creen más en la Pachamama, y que ya creen que en las montañas, en lugar
dejar de ver al Creador. Por eso vemos que primera de Romanos, en el capítulo 1, vemos que dice que Él los dejó en el engaño. Dijo, porque la creación prefiere adorar, o la criatura prefiere adorar a la creación antes que al Creador. Entonces vemos que el Señor nos da un espíritu de engaño. Y muchas veces nos puede pasar eso a nosotros, que el Señor da un espíritu de engaño, ya que no quiere la propia gloria de Dios. Entonces me llamó la atención de que este espíritu está atacando la iglesia. La iglesia. Tenemos que nosotros tener ese discernimiento de decir, bueno, Señor, esta persona es que tal vez tocó algo. Y algo que me llamó la atención hace unas 3 semanas con alguien. Cuando yo toqué a esa persona no pudo resistir mi mano, empezó a temblar. Y yo dije, Señor, pero yo me fui, no dije nada. Pero en la casa yo, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Porque esta persona temblaba, sentía frío. Yo dije, Señor, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces el Señor me dijo, esta persona ha tocado ocultismo. Entonces, porque dije, es que me parece raro, eso no es el Espíritu Santo, Señor. Y el Señor me dijo, esa persona abrió puertas. Entonces, como digo, a través de la nueva era uno dice, no, es que es un jueguito, el péndulo y ya. Pero vemos que abrimos puertas al enemigo y el enemigo va como dice, como león rugiente a ver por dónde cae, quién cae primero. Entonces, por eso quería traerles esto de la Kundalini. Vamos a ver más, yo pienso, porque la otra semana, porque es importante para ver no solamente cómo viene en las partes para poseerse en el corazón. Y mucha gente dice, es el fuego de Dios, es el fuego de Dios. Pero cuando hay gritos, euforia, muchas veces, también a mí me gusta gritar en la presencia de Dios. No digo que sea malo, no lo tomen así. Sino, pero cuando hay manifestaciones que van, algo que no son, yo me pregunto, yo digo, Señor, por favor, que me aclare, que me diga, sí, eso es mío, sí, eso es así. Entonces yo digo, bueno, pues es tuyo. Pero sí tenemos que discernir, sí tenemos que saber, porque digamos que una persona viene aquí y nosotros no llegamos a distinguir que esa persona está endemoniada. Entonces, por eso vemos que el Espíritu Santo nos trae para entender que esa persona necesita liberación. Y por eso quería traer los peligros del yoga, los peligros de estar dentro de la nueva era, los peligros, ¿por qué? Porque justamente gente que está en el evangelismo, que dice, no, es que ya he conocido la verdad. ¿Por qué? Porque ellos ven ángeles de luz. Satanás se presenta por eso, la Biblia dice en Gálatas, que Satanás se presenta como ángel de luz. Quiere decir que él se presenta muchas veces a través de alucinaciones, porque mismo incluso se ve que esa gente que va, europeos que tienen la iluminación, vamos a decir, ellos creen que están no en el error, sino que están bien, porque ellos conocen, otros creen en los extraterrestres, en los aliens, y dicen, no, es que me hablaron, pero no se da cuenta que está hablando con demonios. ¿Cuánta gente cree en aliens? Yo digo, pero Señor, ¿cómo es posible? Creen en los aliens, creen en los extraterrestres y no creen en ti. ¿Cómo es posible? Yo digo, mi Dios, a mí eso me hace llorar y yo digo, Señor, pero así también hay el pueblo de Dios. Porque a veces no se conforma con experimentar, a veces Dios no se va a mover. Y a veces Dios sí se mueve, porque Él es el que dice cuándo quiere moverse, cómo quiere moverse. Pero yo a veces yo digo, Señor, ¿cómo es esto? La gente cree en la mentira y después vemos el versículo, ¿no? De capítulo de Romanos 1, ¿no? Que el Señor los deja en el error porque prefieren adorar más la creación antes que al Creador. Antes de terminar, por motivo del tiempo, es hablar que esta serpiente no solamente se enrosca atrás de la columna vertebral, que puede dar dolor de cabeza, insomnios. Como les digo, no tengo, aquí yo lo había preparado todo en las diapositivas para explicar caso por caso, porque es importante. Antes de terminar, ¿cómo saber? Preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios y
pedir ser libre, ¿no? Pedir ser libre, ¿por qué? Porque cuando a veces uno se deja tocar por una persona, por otra persona, uno no sabe. Si uno no tiene el discernimiento, sobre todo las personas que han estado en varias iglesias desde la antigüedad, digamos que unas personas vienen de Colombia, otras vienen de Estados Unidos, de Perú. ¿Quién fue tu pastor? ¿Qué es lo que te predicó? ¿Qué es lo que te impuso manos? ¿Qué es lo que...? Y a veces la gente dice, bueno, yo soy cristiano, pero tal vez nunca ha renunciado, nunca ha dicho, no, yo rechazo eso, rechazo el ensañamiento falso. Es como la gente que sigue incrustada en la tradición católica, en la costumbre católica. Ah, no, es Semana Santa y yo también hago como los católicos. No, yo no me puedo ir a pasear, es como algo que el Señor antes de que me hablara, el Señor me decía, tú no, tú no. Y yo digo, qué hermoso que es el Señor, porque de una manera u otra, yo digo, ay, como que escucho mucho y digo, Señor, pero es como solamente la gente, ¿quién me va a creer? Pero a veces Dios levanta a otra persona y confirma lo que ya te dijo. Que por ejemplo, lo que vemos la Semana Santa, lo que hablamos la semana pasada no recuerdo si fue el miércoles, de que la gente va, se emborracha, bebe, se droga todo el tiempo. Pero la Semana Santa, no puedes comer carne, no puedes comer esto, no puedes comer este otro, como dice Pablo, y te van a prohibir el comer carne, te van a prohibir todo. Pero cuando vemos que es Semana Santa, como alguien me dice, es que es pecado. Yo le dije, tú no puedes decir eso, que es pecado. Le dije, todos los días son santos para Dios, todos los días. Esa Semana Santa no existe. Porque Dios quiere que todos los días nos apartemos del pecado. Porque es como si yo solamente en día de Pascua yo me separo del pecado. Pero después no importa, a pie abierto y estoy con uno, con otro. No. Dios quiere que todos los días nos apartemos del pecado. Pues mañana Dios dice que no adultere, pues mañana, ni pasado mañana, ni la otra fiesta, ni el otro año. Dios quiere que me aparte todos los días para Él. Yo me decía, Señor, pero ¿cómo es eso? Porque tal vez nosotros ya salimos de la religión católica, pero ¿cuánta gente todavía que sean evangélicos o no sé, la asamblea donde pertenezca, va y le regalan un chocolatico, van y le regalan un conejo de chocolate y la gente dice, es un regalo. ¿Por qué? Porque yo también lo hice en tiempos pasados. Yo también regalé. Pero lo más importante es cuando Dios nos viene a revelar que eso no le agrada. Venimos a que el Señor quiere cambiar nuestra tradición por una verdadera intimidad con Dios. Entonces yo me decía, Señor, pero eso es lo lindo, que cuando salimos del error, el Señor viene a hablar, porque nos estamos apartando del pecado. Dios no va a hablar a la gente que no se quiere apartar del pecado. Dios va a hablar a esas personas que quieren realmente agradarle a Dios. Porque el que quiere obedecer a Dios, pues dice, Señor, háblame, yo quiero conocer tu verdad. Pero qué lindo, porque yo me digo, Señor, es que todo lo que pasa en este tiempo son fiestas satánicas mismo, no solamente por la cuestión de la Semana Santa, de la Cuaresma, que le ponen la crucita negra en la cabeza. Pero yo me digo, Señor, ¿cuánta de la gente está esperando por un verdadero avivamiento? Porque realmente el Espíritu Santo, el Espíritu de Yeshua, esté sobre nuestras vidas. Pero tal vez como se busca un poder falso, el enemigo nos viene a engañar. Entonces, a nosotros sentir realmente la presencia de Dios, como lo que les decía, el Señor no trabaja en desorden, el Señor no trabaja en medio de esos ruidos, como lo que vemos en la Biblia que decía Elías, ¿no? Que ellos estaban sajando, que ellos estaban haciendo como, no sé cómo decir, hasta incluso en orgías. Porque hay gente que para llamar a los demonios hacen orgías. Por eso es lo que se ha hablado aquí, de que es pecado el sexo oral, que es pecado el sexo por la parte de atrás, es pecado. Y a través de esas situaciones se abren puertas al enemigo y la gente no cree. La gente dice, eso no es verdad, y sí es verdad. La gente dice, no, es que eso es fanatismo. No es fanatismo, es prostitución, es sodomía. Sodomía es no solamente, por eso viene esa palabra de los sodomitas. Por eso Sodoma y Gomorra, de allí, como el Señor me decía, esa ciudad fue conocida por Sodoma, por el mismo acto que hacía. Y yo dije, wow, Dios, qué inteligente, nunca me lo había puesto a pensar. Y el Señor me decía, por eso se llamaba Sodoma.
Entonces vemos que son por prácticas que se hacían. Gomorra yo me imagino que es lo que se hacía mujer con mujer, y por eso era Gomorra y Sodoma. Pero yo decía, Señor, dice, por eso se destruyó, y es así lo que pasa. ¿Cuántos matrimonios practican tales prácticas? Y dicen, no, y son cristianos, o se dice que siguen a Cristo, pero siguen su carne. Dice que siguen a Cristo, pero siguen a su placer. Dice que siguen a Cristo, pero no importa, siguen chupando lo que no deben de hacer, siguen haciendo lo que no deben hacer. Y dicen, no, pero yo sigo a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo. Y ahí es lo que yo me pregunto, ¿tiene realmente el Espíritu Santo? ¿Realmente tienes el Espíritu Santo haciendo sexo por donde no debe ser? Haciendo lo malo. ¿Realmente es el Espíritu Santo que comanda en tu vida? Y eso es lo que yo me decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que pastores digan que no es pecado ver televisión o verse una película de pornografía? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo es posible? Gente atada dentro de las iglesias para ir al infierno en lugar de predicar la verdad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y yo digo, Señor, ¿cómo un pastor? Como el Señor me decía hoy en la mañana o ayer, no todo lo que está en internet, no todo lo que está en internet es mío. No todo. Entonces hay cosas que a veces a mí me da temor ahora, porque yo digo, Señor, hay a veces, ¿cómo se dice? Títulos atractivos en YouTube y parecen de Dios, y el Señor me decía, no. Y yo me he dado cuenta que el Señor me dice, no. Yo digo, pero es que esto parece que es interesante, parece de Dios. Y el Señor me dice, anda a mirar quién es el dueño del canal. Cuando voy, está hablando de extraterrestres y me salgo. Ya el Señor ya me enseñó cómo y ya tengo temor. Hay que tener temor. Y hay pastores, como decía nuestro pastor en Bélgica, él decía que a él, alguien que se supone profeta, gente de Dios, que él decía, yo los conocí, pero se apostataron su fe. Yo le dije, ¿cómo es eso, pastor? Me dijo, porque ellos ahora están hablando a favor de que se puede ver pornografía. Estoy hablando de lo que se está viendo dentro de los pastorados. Y me decía, ellos están en Estados Unidos, o creo que están en Bélgica, y decía que estos que se suponía que hablaban la verdad, están diciendo a sus propios congregantes, diciendo que pueden ver pornografía con su esposo, y que el masturbarse no es pecado. Yo, cuando el pastor me dijo eso, yo dije, pero es que es pecado, y me dijo, sí, es pecado, y tenemos que hablar contra el pecado. Entonces yo digo, ¿hasta dónde Dios está separando el trigo y la cizaña? Y yo digo, pero ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde el diablo está usando? Entonces por eso tenemos que analizar, ¿es que el Espíritu de Dios está en mí? ¿Es que el Espíritu de Dios está en mí? Busquemos realmente el Espíritu Santo, porque nuestras obras van a manifestar si el Espíritu de Dios está en mí o el espíritu del enemigo, o como decimos, la Kundalini. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a la próxima semana continuar mirando sobre este tema que es